Hola, buenas tardes para todos. Bueno, acá lo que vamos a hacer es una síntesis comparativa de 4 tesis de licenciatura que estuvimos dirigiendo y codirigiendo con el doctor Gardini, de los cuales mostramos los problemas de inestabilidad en macizos rocosos, principalmente relacionados a 4 trazas viales, de los cuales 2 responden a perilagos y una ha sido modificado en el 2008 por construirse un circuito automovilístico. Para que tengan una idea, la Sierra de San Luis pertenece a la Sierra Pampeana, tiene una longitud de unos 170 kilómetros de largo, de los cuales desde el Carbonífero ya tenía, en su exhumación ya se encontraba en una bastante deformado desde el punto de vista frágil, pero cuando viene la orogenia andina, que lo que hace, típica de Sierra Pampeana, como ocurre con Córdoba, la levanta por el faldeo occidental, basculándola hacia el oriente. Por lo tanto, tenemos una asimetría bastante importante de manera transversal a la sierra. El lugar de interés, y antes de ir justamente, es que la característica de la Sierra de San Luis presenta lineamientos, vamos a hablar de lineamientos, para no hablar de fallas, generalmente es con dirección submeridiana, tanto al noroeste como al noreste, pero en la parte sur de la sierra, justamente alrededor de los 33 grados, hay una incidencia muy importante de estructura que no se veía en esta imagen, de estructuras con lineamiento bien de noroeste a noreste, que realmente genera ciertas condiciones cuando ocurre el levantamiento andino, que levanta la sierra, se produce en este sector, se produce justamente una tectónica extensional. Quien ha ido a San Luis, han estado en Potrero de los Funes, toda esa zona, justamente el ámbito de estos trabajos tiene que ver con 2 depresiones tectónicas que están de la misma fecha, época, no es fecha, pero época, de lo que era el levantamiento andino. Como observarán, San Luis se encuentra en este sector, al oriente, atravesando la Sierra de los Venados, se encuentra toda la parte de la depresión tectónica de las chacras Cruz de Piedra, tanto como dicen ahí, y la conocida por varios, a través de los medios, quien fueron a hacer turismo, la depresión tectónica donde está ubicado el lago Potrero de los Funes. De estas, hemos observado que cómo se comportaba el macizo rocoso en función de la obra vial, que algunas ya estaban construidas, de los problemas que tenían, de eso tenía que ver con la falta de mantenimiento, y otra cuando realizan obra y no tienen en cuenta justamente las medidas de mitigación o de estabilidad de los cortes, ¿no? Por lo tanto, para tenerle un poco la idea, esta es toda la geología de la Sierra de San Luis, donde en un ambiente basamento ígneo metamórfico nos concentramos justamente en su sector austral. En rojo tenemos justamente los granitos del plutonio del volcán de edad devónica. Y estos granitos es justamente donde está la incidencia de esta estructura. En la zona de levantamiento, sobre la ladera occidental, se encuentra el sistema de fallas inversa de San Luis, y que hacia adentro, justamente donde se encuentran las depresiones, según Costa y Cortés, la caracterizaron como distintos tipos de fallas y que limitan tanto a las depresiones tectónicas de las chacras Cruz de Piedra como la de Potrero, ¿no? Varias de las zonas que hemos determinado justamente para hacer el análisis comparativo, que han sido 4 de más de 50 taludes analizados por las tesis, observamos cuáles eran las que tenían graves inconvenientes de inestabilidad y a qué sistema de falla extensional estaban ligados. Como verán, algunos son ejemplos de libros, cuando la traza vial está muy paralela, subparalela justamente a la cara del talud y estamos casi transversal hacia donde inclinan los bloques, se desarrollan justamente roturas planares, principalmente, también hay rotura en cuñas, produciendo movimientos traslacionales hacia el camino.
Cabe caracterizar, y que no lo he dicho, que estas estructuras extensionales tienen una orientación noroeste-sudeste con inclinación al noreste. Por ejemplo, lo que se ha hecho un relevamiento de detalle, que es lo más importante que venimos escuchando de ayer de las conferencias y hoy el doctor Bruno Novillo también hace hincapié, lo que es el trabajo preliminar, el trabajo de campo, a través de la medición nada más de caracterizar la matriz rocosa y analizar las discontinuidades. ¿Cómo lo hacemos? Para los que no están en el tema o repasar a los estudiantes, era a través de los métodos sugeridos por la Sociedad Internacional de Mecánica de Roca. Una vez que caracterizamos este macizo y lo empezamos a clasificar según el índice RMR de Viñaski o el SMR de Romana o bien el GSI de Hook y Brown, podemos determinar para alguna determinada obra, por ejemplo en el tema de taludes, cuál es el comportamiento para el mismo. No siempre el comportamiento va a ser similar. Si observamos este corte, este talud, estamos viendo que estas estructuras están subparalelas justamente lo que es la inclinación y el buzamiento de los estratos, de los bloques con respecto a la cara del talud, te genera roturas planares y una incidencia de inestabilidad por movimientos traslacionales planares. Pero si nos vamos enfrente, al otro lado, seguramente que los índices de calidad van a ser totalmente distintos. ¿Por qué? Lo que acá podían ser movimientos planares, en este caso son características por vuelco. Entonces, los valores de índice comienzan a mejorar. Por lo tanto, para cada uno de estos sectores lo que hay que hacer es puntualizar el estudio, la información y luego empezar a clasificarlo. En el resumen que se encuentran, tenemos 5 lugares distintos, de los cuales este corresponde a un sector alejado en sí son 1 kilómetro más o menos de lo que es la depresión tectónica de Potrero, en una traza vial que cruza la Sierra de San Luis hacia la parte oeste. Este es el típico camino de Perilago de Potrero Funes, que en el 2008 se construyó para hacer un circuito de automovilismo, estuvo funcionando hasta el 2018, y la característica que tienen algunos taludes, que son también, hay rocas que son del cuaternario, otras son de arenisca del Neógeno, pero los más importantes, los taludes más importantes son justamente de este granito, que tiene distintas fases, y al remodelarlo han generado justamente una intervención antrópica, desarrollando nuevamente problemas de estabilidad. Ahora bien, si nosotros observamos entre uno y otro, vemos que acá hay vestigios de lo que ha sido la caída de materiales, pero no lo observamos justamente en este sector cuando se construyó ese muro de contención, que nada más que era un muro para que la gente no se cruzara. Ahora bien, este muro, indudablemente, que no fue construido para la estabilidad, tuvo su funcionamiento. ¿Por qué? Porque en algunos sectores que comienzan continuamente, están desarrollando la inestabilidad, juntan materiales y no permite que el mismo salga a la calzada, ¿no? Otro sector es conocido como la Cuesta del Gato. Esta es una ruta, la antigua ruta que iba de San Luis hacia el volcán y hacia la zona del Trapiche y la Florida. Hoy día es una zona mano, se hizo una autovía. Generalmente tiene problemas de estabilidad, que ahora se lo voy a mostrar enseguida. Y esto tiene que ver con justamente un circuito Perilago recientemente construido, hace 1 año y medio atrás, que es la del dique Cruz de Piedra, donde está la culminación justamente de una de las depresiones. Y se observa que según las condiciones que estamos cortando la traza vial respecto a las estructuras penetrativas de la deformación frágil, algunas te generan algunos problemas de caída y otros más problemas de movimientos traslacionales, tanto en cuña como rotura planar. En este caso observamos que hay un macizo muy fracturado, donde se encuentran zonas de cizalla frágil bastante marcado, pero el grado de inestabilidad respecto a los otros no es tan importante. Si observamos las clases, estamos viendo que tanto en el RMR, que es clase 5, la mayoría tiene clase 5, salvo esta, que no es subparalela a la estructura que genera la inestabilidad respecto al ángulo del talud. En otro caso es clase 4, acá, por ejemplo, en SMR es clase 4, igual lo es en otro muy mala,
Bueno, lo que nos permite justamente la clasificación y la caracterización previamente hecha es determinar cómo se comportaría antes de la intervención ingenieril estos macizos desde el punto de vista geomecánico. Por último, estos son unos ejemplos. Acá el camino del Perilago previo a lo que era la construcción del circuito, se observan que los movimientos traslacionales llegaban hasta la mitad de calzada con distintos tipos de espesor de los materiales, pero cuando cuando se construyó justamente el muro, el mismo empezó a retenerlo. Si observan la característica de estos planos extensionales, hay lugares que tienen una mayor densidad con respecto al espaciamiento, muy reducido, y en otros casos no tanto. Nosotros estamos viendo como planos con gran continuidad lo mismo, pero cuando nos acercamos no están así. Generalmente hay espaciamientos que llegan hasta el centímetro. En otros sectores el espaciamiento ya está más o menos entre 20 y 60 centímetros. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que lo que hemos observado de los distintos lugares es que cuando estamos en el límite justamente de las depresiones tectónicas, es como que el grado de fracturación o la deformación frágil que se impuso en ese momento ha sido mucho mayor que justamente cuando nos vamos alejando. Por ejemplo, tenemos el caso acá de lo que es la Cuesta del Gato. Fíjense que cada vez que tenemos lluvia en San Luis, lluvia de 30 milímetros, no más de eso, tenemos problemas de inestabilidad. No está desarrollando esta situación y lo que hay que buscar la manera de cómo el Estado, provincial en este caso, tenga que intervenir, cosa que no lo hace. Ahora bien, ¿qué hacemos y qué enseñamos a los chicos para lograr a tener una formación un poco más integrada? Que el día de la mañana esto pueda ser entendido en algo mucho más grande como son los trabajos tanto en mineras como en trazaviales. La historia tiene que ver que nosotros a partir de los datos observados de las condiciones geológicas y geomecánicas podemos intervenir luego a través de un análisis de estabilidad. El más común y el más accesible que uno puede tener son los programas de Rock Science, de los cuales podemos tener a través del análisis de estabilidad de fallas planares, por ejemplo con el Rockplay o el de Cunha, podemos poder determinar cómo serían el grado o el factor de seguridad que pudiera tener. Entonces, una vez que determinamos eso y sabemos en función del ángulo del talud, la altura del talud, en este caso tiene 25 metros y tiene un ángulo que tiene una diferencia de menos de 7 grados respecto al ángulo de talud, respecto a la discontinuidad que provoca la inestabilidad. Gracias. Lo resolvemos, le damos un valor de densidad y de tamaño de bloque que pudieran tener, cuál es el peso y podemos calcular justamente el modelo. Pero también con el rockfall podemos permitir saber dónde el movimiento se ocurre, es tratar de tener en cuenta que si hay un lugar que va rodeando, otro que va a caer, va a impactar, y si tenemos una barrera como el muro de contención que se encuentra a 1,5 metros, si ese paso no pasa. Bueno, esos son los movimientos que podemos determinar y predecir si esos dramas de inestabilidad pueden llegar a la calzada y generar problemas. Lo mismo ocurriría con el fondo. Bueno, nada más que... Sí, podemos usar un minutito más le robamos un minuto a las preguntas, pero para que termines, por favor, Daniel. La idea es darle un esquema que hay diferencia de comportamiento dentro de esas estructuras extensionales cuando estamos limitando las depresiones con respecto a los que estamos dejándonos 50 o 100 metros de distancia de la misma. Los movimientos principales que se producen a través del inicio de una rotura en vuelco son las menos, pero rotura planar y en cuña son las que mayores. Y bueno, lo que queremos hacer es vincular estos tipos de inestabilidad y de problemas de las estructuras extensionales a qué tipo de fallas habían detectado y ver su comportamiento, ¿no? Al final, bueno, se encuentra un poco la representación general de estos problemas y nada más que eso. Muchas gracias. Perdón, que quedó medio violento ese cero. Es la primera vez que yo lo veo, pero ¿alguno tiene una pregunta, por favor, para realizarle a Daniel? Gracias. Hola, buenas tardes.
Mi pregunta iba relacionada con el rock science, si tomaba en cuenta el actuar del agua o de las precipitaciones en torno a la caída de bloques. ¿Qué tal? Buenas tardes. El cálculo se hizo en estado seco y así todo dio factores de seguridad bajos. Y cada vez que hay lluvia, por supuesto, indudablemente se expresa el macizo rocoso con la inestabilidad, ¿no? Pero lo puede calcular o en estado seco o en estado con presión de agua. Te da la opción el Sí. programa. Sí. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más? No veo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a gracias todos. por el aporte, Daniel. Muy interesante. Gracias.